RTP. Ya está en la línea, me parece que ya la vimos, Victoria Ramírez, experta para conversar con nosotros. Ella es experta en comunicación política, es consultora política, de hecho, y para abordar el tratamiento que se le está dando a las preguntas que han sido entregadas, devueltas y reformuladas y replanteadas por parte del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional de cara a esta consulta, que no sé si se va a mantener la fecha del 30 de octubre. Arrancando por ahí. Sí, arrancamos por ahí. Victoria, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, María Fernanda, Andrés y a la audiencia de RTP. ¿Cómo le va? Pues aquí coge aire. Todas las noticias que hemos tenido en estos últimos días, empezando bárbaro. La eliminación del subsidio al diésel, no. que ya nos tenía ocupados, sí. Y ahora una constituyente, ¿no? Y claro, y hasta ayer nada más pensábamos que todo estaba calmo y hoy salen con comunicados y hablar de paralizaciones. Pero bueno, eso lo revisamos en otro momento. Vamos a las preguntas, una en particular que tiene que ver con la disminución de los asambleístas. Ya la Corte Constitucional le dijo, mira, sí te la voy a aceptar, pero los considerandos no están bien. Hoy los titulares Tienes que son... redactarla mejor. Sí, así, sí, como que yo no sé si la redacción que algunos dicen fue copiada de la presentada por el expresidente Guillermo Lasso. Todavía no, a eso está, en eso se enfoca y eso quiere hacer. Sí, todavía no está presentada entonces. Con el nuevo planteamiento. La nueva pregunta, no. Sí, ya está. Sí, tienes razón. Ay, me haces dudar, hombre. Bueno, en todo caso, ¿es suficiente para o qué lectura le da usted? A ver, el presidente ha tenido ya varios intentos de entregar preguntas y le han dicho precisamente eso. Que están mal redactadas, que los anexos no están claros, que la pregunta tiene que ser clara, no inducir al voto. Entonces, hasta el momento, la mayoría de las preguntas son temas de forma, ¿no? Son temas de técnica legislativa, técnica constitucional específicamente. Entonces, no debería ser muy difícil adaptar estas preguntas para que cumplan con los requisitos que la Corte tiene que revisar, que son muy específicos más que nada de forma, para que cumplan lo que dice la Constitución y la Ley de Garantías Constitucionales, ¿no? Entonces, hay que ver si las nuevas redacciones precisamente se adaptan a esto y dan la claridad que necesitan las preguntas. Ahora, hay otro tema, y es que hay preguntas que están bien redactadas, pero que la forma en que se pide que se aprueben, es decir, por consulta popular, específicamente por enmienda, no son la forma en que tienen que aprobarse. Ese es el caso, por ejemplo, de la eliminación del cosas de participación ciudadana. Eso debe haber sido por reforma parcial, que incluye un involucramiento de la Asamblea, porque, según la Constitución, ese es el mecanismo cuando hay un cambio de estructura del Estado. Okay. Entonces, no son cosas muy difíciles a nivel de redacción, pero pues lamentablemente las preguntas que ha mandado el presidente hasta ahora no han cumplido con los requisitos. Claro, Victoria, buenos días, Andrés Merino. Como bien lo mencionabas, hay mucho de técnica, hay mucho de argumentación y redacción, ¿no?, al momento de elaborarlas. Pero también el timing y la narrativa que maneja el gobierno, que parece que va un paso adelante. Y aquí mi consulta es la siguiente. Si bien han habido varias objeciones por un lado y rechazos en el planteamiento de preguntas a la Corte Constitucional, eso lo podría usar como base para argumentar que se ha obstruido el plan de gobierno que quiere llevar adelante y por eso está planteando la convocatoria a esta Asamblea Constituyente a la Corte Constitucional. Ya lo ha hecho, tal vez no específicamente obstrucción al plan de gobierno, pero sí a la política pública que quiere implementar el gobierno, ¿no? Hay que recordar que el plan de gobierno fue redactado hasta recientemente, entonces en verdad sería muy poco tiempo para decir que se está obstruyendo eso específicamente, pero el presidente sí ha dado declaraciones muy fuertes en contra de la Corte, o sea, incluso diciendo que están del lado de los narcotraficantes, unas declaraciones que a nivel de comunicación política, pues son ataques directos, convocatorias a manifestaciones, son ataques directos a la Corte. Y la idea de que una posible constituyente podía ser el último paso luego de constantes negativas de la Corte no es nueva. Es algo que ya se estaba hablando desde las primeras conversaciones acerca de la consulta, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un intento del presidente, obviamente en mi opinión, de pues
tratar de implementar estas cosas y probablemente aprovechar para cambiar algunas otras que ellos vean como prioridad, ¿no? Entonces, Victoria, una pregunta que le puede resultar incómoda, pero es necesaria. ¿Su análisis es técnico, jurídico? Y si usted tiene alguna inclinación con alguna organización política y o slash igual ideología. no me resulta incómoda para nada, me Ok, parece muy pertinente. Yo afiliación política no tengo con nadie, ¿ya? tengo una ideología que es la liberal, Ok. específicamente la defensa de la libertad y el Estado de Derecho. Entonces mi análisis siempre va a ir acerca de si las acciones de un gobierno o de cualquier otro actor político van a fortalecer o debilitar el Estado de Derecho y específicamente las instituciones. Ya. Para mí, lo que ha hecho el presidente en los últimos meses con la Corte a nivel por lo menos comunicacional es un debilitamiento del Estado de Derecho y las instituciones. ¿Por qué? Porque está tratando de enfrentar a la ciudadanía y a sus simpatizantes específicamente con una institución que no hace más que una revisión constitucional, ni siquiera es de oficio. Ahí la Es detengo, porque ajá. como se ha presentado tanto, me cojo de una, porque lo han catalogado como alguien protector y además que termina siendo como una acción de complicidad. Abiertas y críticas a la Corte. Una, el registro de violadores. Algunos constitucionalistas dijeron, pues no entendemos de qué va la Corte Constitucional y además cómo prioriza los derechos, quién tiene más derecho o quién protejo para que no pueda ser revictimizado. Ahí creo que es una discusión netamente jurídica y lo que la Corte dijo en su dictamen fue que lo que no puede proceder es la castración química. El registro sí va a poderse preguntar. Entonces, para mí es un tema muy jurídico del que, o sea, tengo que reconocer que no es que soy experta en temas Sí, sí, jurídicos, sí. específicamente con el tema de violadores, pero hasta donde tengo entendido, la pregunta procede sin la castración química. Eh, Entonces, no es que la Corte no ha dado paso. Entonces, me parece importante aclarar algo con respecto a tu pregunta. La Corte ni es perfecta ni está compuesta por seres perfectos y absolutamente iluminados e infalibles. Está compuesta por seres humanos que pasan por un proceso en el que verificamos sus conocimientos jurídicos y específicamente constitucionales para poder llevar a cabo ese trabajo. ¿Se puede mejorar ese proceso de selección? Se puede mejorar. ¿Podemos hablar de algún tipo de control de la Corte? Podemos hacerlo, pero esos son otro tipo de discusiones. Aquí lo que estamos conversando era el enfrentamiento institucional que existe Sí, entre y poderes del Estado y, en mi opinión, lo que puede llegar a interpretarse como una injerencia el intento de injerencia de un poder sobre otro. Entonces, podemos hablar sobre las falencias de la Corte a través de sus jueces, todo lo que se necesite. Pero eso no quiere decir que la dinámica de pesos y contrapesos del Estado tiene que ponerse en entredicho y puede ser atacada libremente. sí, y ahí, Victoria, justamente relativo a lo que estábamos hablando, la convocatoria de la Asamblea Constituyente, después de que ya se han cometido también una suma de errores que no pudieron ser inclusive justificados en audiencias públicas, hablando de la Ley de Integridad Pública, entre otras, tomando en cuenta la experiencia que tienes, ¿veríamos este llamado o esta convocatoria a una Asamblea Constituyente como un mero distractor frente a la medida de la eliminación de subsidio? ¿O cuál sería el foco que crees que está dando el gobierno para poder sacar adelante después de todas estas negativas que han tenido intentos anteriores frente a la constituyente? Solo algo, considerando que primero fue la constituyente, después fue la eliminación del subsidio, en cuanto a comunicación, digamos, la línea de comunicación del gobierno. Sí. O sea, yo no creo que sea un intento de distracción. Si fuera así, creo que es absolutamente desproporcionado. Porque un proceso constituyente, pues, es muy arduo, es costoso, requiere de 3 votaciones diferentes. Entonces, creo que si están eh, tratando de alejar la atención de un tema como la eliminación del subsidio con una constituyente que es un proceso refundacional, creo que estaría un poco eh, salido de magnitud. Yo personalmente no creo que ese sea el caso, especialmente por lo que dice María Fernanda, que ya era algo que habían estado conversando anteriormente. Es algo que ya se había anunciado, que de hecho como que retrocedieron un poco de la idea una vez que comenzaron a pasar los meses ya posesionados, pero pues ahora la han retomado probablemente por el tema de la Corte y también por temas de prioridades internas. No, yo no creo que sean únicamente las preguntas que están planteando ahorita,
lo que ellos propongan a reformar, porque eso también es lo que también hay que hacer eso, ¿no? El proceso constituyente empieza con una pregunta en consulta Mm. popular acerca del cambio de constitución. Entonces habría que ver en esa nueva pregunta que tienen que enviar a la Corte Constitucional cuáles son los cambios que ellos van a proponer para esa nueva constitución, ¿no? Victoria, las lecturas también iban en el orden de no es el momento político electoral para el presidente. También otra lectura es que te bajen 3 puntos luego de la eliminación del diésel, está baratísimo. Los otros se habían bajado, era incluso de la medida, pero considerando que no hay un momento ideal, de todos los momentos este puede ser el mejor. Ah, ojo, porque esto hasta que convoquen, llamen, candidaticen, elijan. Y ver si la mantienen para noviembre. Ah, pues sí, además, ¿no? Pero todo el proceso de... Sí, tocaría ver cómo queda ese calendario. A ver, un buen momento para constituyente creo que nunca va a haber. Ujú. No va a haber un momento absolutamente propicio sin ningún tipo de riesgo. El llamado a un proceso constituyente siempre va a tener atado así un riesgo en la mejor de las situaciones. Ahora, tomando en cuenta la situación de la ciudadanía con respecto a la inseguridad, con respecto al narcotráfico, con los problemas que han habido en el pasado con el tema de energía, que en teoría el gobierno se está preparando para evitar que hayan un nuevo momento de apagones o de escasez eléctrica. Y obviamente todos los problemas que está teniendo a nivel institucional, con la Corte, con otros organismos, el tema del subsidio, que si bien hasta ahora no se ha concretado a la magnitud de ocasiones anteriores, pues siempre está el peligro de una manifestación y una paralización nacional. Tal vez el proceso constituyente no sea lo más adecuado, más que nada porque sus resultados se van a ver en el futuro, ¿no? Entonces, y hay temas urgentes que hay que atacar ahorita. La inseguridad es algo que no va a esperar hasta que terminemos de armar una nueva constitución, armemos todos los documentos que tienen que venir de manera posterior y que se implementen todas las nuevas leyes para tener los resultados. Y ese creo yo que es el análisis que habría que hacer, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a demorar no solo armar la constitución, que eso ya es bastante, y viene con sus propios desafíos a nivel electoral, sino también en cuánto tiempo vamos a poder ver los resultados de esas nuevas leyes y de esas nuevas regulaciones? Entonces, yo Victoria, personalmente creo que sí hay cosas más urgentes Es que que atender. solo hay Sí, sí, por puntualizarlo, favor. Maffer, que me ha parecido algo que ya es el común denominador del gobierno, que es tratar de encontrar enemigos donde se pueda, si bien no era la Corte o no era la Asamblea en su momento. todos los gobiernos. Donde, bueno, o todos los gobiernos, tienes razón. Entonces aquí, si bien, Victoria, se menciona que hay problemas más urgentes, pero quién quita que el gobierno aduzca y argumente que el problema más crónico que tiene y la inacción se da porque tiene ese bloqueo constitucional ligado a la constitución actual. Y que la gente se lo crea. Que es lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Ajá. Por la falta de reacciones que han habido. Es completamente posible y a nivel de comunicación política, pues puede ser lo más rentable también. No tengo gestión como gobierno, no estoy teniendo los resultados que prometí en las 2 campañas que hice. ¿Por qué no estoy teniendo esos resultados? Pues porque tengo una institucionalidad que no me ayuda. Tengo un grupo de gente específico que está trabajando en mi contra para que yo no pueda hacer las cosas que he prometido hacer. No es culpa mía, es culpa de las otras instituciones. Esa sería pues la línea, ¿no? Si siguiéramos en esa lógica. Entonces sí, es viable, es posible y a nivel de resultados estratégicos puede ser eficiente, ¿no? Ahora, yo sí creo que la ciudadanía no es tonta y puede ver también los resultados de las acciones, especialmente con los temas urgentes que les mencionaba anteriormente, el tema de la inseguridad, el tema del desempleo, que si bien ha caído en prioridades con respecto al narcotráfico y la inseguridad, pues sigue siendo algo importante, sigue siendo algo que la gente está sufriendo. Entonces, sí, puede ser que estemos todos a favor del cambio de leyes, el cambio de modelo de desarrollo, en mi caso, que esté más centrado en defender al individuo, en generar más participación del sector privado, pero eso no quiere decir que la gestión se puede paralizar. Y eso es algo que yo creo que la ciudadanía se va a dar cuenta si es que Y que algún nos momento va a le pasa la demorar factura. si nos vamos a demorar 8 meses, en el mejor de los casos, en armar una nueva constitución, la gente, o sea, no van a dejar de asaltar a la gente en las calles, no van a dejar de suceder los sicariatos, no van a dejar de cobrar
las vacunas Sí. a los Ahora, negocios. Entonces, yo sí creo que eso es algo importante que el gobierno no puede olvidar, que independientemente de lo que tenga que hacer a nivel regulatorio, o sea, tiene que seguir trabajando, generando gestión y generando resultados para la ciudadanía, porque recuerdo nomás que son 3 elecciones que habría que tener para aceptar, para que mínimo. tengamos una nueva constitución. A ver, Entonces, es algo que es importante también. claro, pues tienes consulta, elección de asambleístas y aprobación de la... Y aprobación Ya, de la solo algo, y constitución. esto con lectura y olfato político. Esta posible nueva constitución, la número 21, le da oxígeno, aire, empuje, carbón, diésel, no sé, a las organizaciones políticas que hoy no están en el mapa. Más allá de la distribución de escaños y los métodos. Porque le dan como, acabo de leer a Rafael Correa diciendo, ya, ok, ya, vamos a la constituyente. Ese no cuenta, Seguro. pero un PCC, Claro. por ejemplo, un Suma, un Topich, no lo sé. Yo creo que no es algo absolutamente seguro, pero en el Ecuador hemos visto resucitar zombies a cada rato y en cada nueva elección. Entonces yo no creo que sea raro que alguna de estas organizaciones que esté en proceso de pues desinstitucionalización pueda ver estas nuevas elecciones como un proceso para, una oportunidad para poder volver a consolidarse. Ahora, todo va a depender del calendario electoral que se establezca para el proceso. Porque independientemente de cualquier cosa, una elección es plata, una elección cuesta. Y mucha. hay que Ya la reclamar. calcularon, Sí, 200 millones de dólares sería en las Solo el elecciones. proceso constituyente. El proceso Obvio, electoral, sí. el proceso electoral, pero ¿cuánto va a costar las acciones partidistas para la elección de representantes, por ejemplo? Ujú. Entonces, o sea, son cosas que ya a nivel de política partidista cuestan bastante. Y si uno tiene un partido desinstitucionalizado, con pocos cuadros, pues es muy posible que no esté preparado para enfrentar un proceso como este, pero de nuevo, en la política ecuatoriana hemos visto resucitar todo tipo de zombies, así que podemos ver, Que se alimentan de podemos cerebro. tener sorpresas. Así es. Victoria, cuando pueda des una vuelta para conversar acá en estudio, ¿ya? Encantadísima, muchísimas gracias. RTP